Si todo lo que ves confirma lo que ya sabes, probablemente no estés pensando. ¿Qué opinas de eso, Miguel? ¿Cómo estás, Ricardo? Qué placer escucharte otra vez. Es bueno que estas pláticas se hagan constantes todos los días. Eso es cierto. Hay un problema enorme hoy en día que la gente piensa que tiene una idea maravillosa, pero no es realmente cierto. Lo que está pasando es que están repitiendo ideas de otra persona. No están pensando. Y esto se ve reflejado hoy por la cantidad de información que te ayuda a creer en todo esto, pero realmente no funciona así. ¿Has visto alguna vez, por ejemplo, reflejado esto en una persona conocida? Alguien que diga la frase en vez de pensar realmente por sí mismo. Sí. Como, no sé, a ver, dime un ejemplo pequeñito así rápido. A ver, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estábamos en Venezuela, habían personas Ok. que decían o repetían frases que la decían otras personas. Por ejemplo, el dólar. Yo me acuerdo una vez que estando yo en el pueblo, en Trujillo, una persona me dijo, no, es que el dólar está muy costoso por culpa de los americanos. Y yo le digo, pero, o sea, ¿qué culpa tienen ellos? Si la moneda de nosotros es la que se está devaluando, no la de ellos que se esté poniendo más costosa. Sí, pero esos números los escriben los mismos gringos, me decía. No, eso tiene una cadena, eso tiene que ver. Y me pongo yo a explicarle un poquito lo que en la época sabía de economía, ¿no? Y entonces él se queda pensando y como que dijo en su mente, Berta, le estoy echando la burra para el monte. Y se fue y no me dijo más nada. Se quedó así, miró un ratico para el cielo y después se fue. Eso que hiciste se llama pensamiento crítico. Bueno, es lo que hacía Sócrates. Él le preguntaba a las personas por qué creen lo que creen. Porque mucha gente, por ejemplo, dice algo porque lo repiten de otra persona sin siquiera cuestionarlo. Eso lo hacía Sócrates hace 2000 y pico de años, que eso es más o menos el tiempo de Cristo, por allí más o menos. Y hoy por hoy sigue ocurriendo, la gente repiten las cosas sin siquiera tener una confirmación de lo que está pasando. Lo dicen como si nada, como si fuera una verdad absoluta, y no funciona así. Y Sócrates lo que hacía era lo que tú hiciste, bueno, él más que todo le decía, a ver, había no sé, un pretoriano, un guardaespaldas real, que él podía decir, es que hay que llevar la guerra y liberar tales ciudades, por ejemplo. Y él le podía preguntar, ¿pero por qué? Y él, porque hay muchos rebeldes allá. ¿Pero por qué? Si esa gente es libre, es su tierra. Y empezaba a preguntarle una tras otra vez, una tras otra pregunta que por qué es, por qué, por qué. Y cuando la persona se iba respondiendo sus mismas preguntas, se daba cuenta que estaba muy equivocado, que no eran sus ideas, que son las ideas que alguien más le puso en la cabeza. Esa parte Exacto. es importante. Es importante porque la gente cree. O sea, básicamente, casi que el 90% de las cosas que tenemos como verdades absolutas hasta cierta edad no son propias. Nunca son propias. Un ejemplo de eso que te puedo decir mío, yo era católico hasta los 9 o 12 años, si no me equivoco, por allí más o menos. Luego de allí, yo me empecé a hacer preguntas. Ok, pero ¿por qué si en la Biblia dice que no hay que seguir los dioses, no hay que crear estatuas y esto? ¿Por qué lo hacemos aquí así en esta religión? Y hay muchas Bello. preguntas que yo me hacía. Y entonces, claro, ahí tú te pones a darte cuenta, oye, pero no tiene sentido, no tiene sentido esto. Entre otras cosas, hay demasiadas preguntas. Por ejemplo, hay un tiempo en el que la gente criticó mucho a los chinos. ¿Te acuerdas que la gente decía, no, que el coronavirus salió por esta gente, que su religión, Ajá, bueno, que ajá. sus creencias, que comercian animales? Y la verdad es que la única diferencia es que nacimos de este lado del mundo y ellos de aquel lado. Porque ellos toda su vida han comido animales, es su cultura. Para ellos no está mal, simplemente es un día y día más. La gente piensa que ellos se levantan siendo chino diciendo, me voy a comer un gato, me voy a comer un perro y ser el tipo malvado. No, para ellos es Sí. algo normal. Así como también los hindú, ellos no comen vacas. Ellos dicen, son como sus dioses. Para ellos, lo que hacemos nosotros es una barbarie, que nos comemos las vacas. Entonces, es Yeah. bueno Yo soy un entender. madre bárbaro. Yo también, no soy todavía y qué rico esa barbaridad, tristemente.
Y cerdito también. Por ejemplo, otra cosa que nos hace pensar mucho eso, la gente hizo protestas incluso en contra de China por la parte de que se comen mascotas como perritos y gatos. Los Ujú. culpan, o sea, no es simplemente que van a hablarle, no, no lo hagas, que está mal. No, o sea, te hablo de que lo señalan por redes sociales. Eso está mal, Sí, eso está pésimo, pero horrible, está tal. fuerte porque la gente a veces no se pone a pensar, porque antes China, con el régimen que tiene, antes de ese régimen abrirse comercialmente al mundo, el pueblo se estaba muriendo de hambre. La gente se moría de inanición de manera desmesurada, al punto de que veían un perro, se lo comían, veían una rana, se la comían. Este, bueno, veían un gato, se lo comían. O sea, era una pobreza extrema. Lo que pasa es que en ese entonces, como no había redes sociales, la gente no sabía y esa cultura se fue Claro. pasando. Ya no es tanto el chino que a lo mejor coma perros o gatos como antes, pero hay algunos que conservan eso todavía. Pero antes eso inició todo por la necesidad. Todo tiene un inicio tal cual y las cosas se pasan de generación en generación, así funciona. El principio no es quizás, al principio no existió la guerra, pero pasó de tiempo en tiempo por las cosas que pasaban. Pero lo que te decía, que quería decirte con esto, es que, por ejemplo, hablan mucho, la gente defiende mucho lo de los perritos, los gatos, pero hay estudios que afirman, y lo afirman con creces, durísimo, que el cerdo es incluso más inteligente que los perritos. Tiene muchos sentimientos y todo el asunto. Y nosotros acá nos lo comemos. Pero tú no ves a una de esas personas que señalan a los chinos por lo que están haciendo, diciendo, "Ah, pero yo como cerdo, yo tal cosa". No, simplemente para ellos es como una verdad absoluta, porque alguien más lo dijo, y lo interpretan tal cual, lo piensan tal cual. No se ponen a decir, pero es que yo estaré haciendo también algo bueno o malo, estará es tal cosa. O como los Tristemente, mongoles que comen caballo, creo que es los mongoles. Y varios de los, estaba viendo yo gente en Japón, los sumos comen carne de caballo también. ok, no sabía eso, no sabía eso. Y un caballo da Pero te pones dolor también, para uno, da porque que dolor, sí. viene, que es de Occidente, para uno, un caballo es como muy noble, no se da mucho dolor. Pero es costumbre, es lo que estamos Ujú. hablando, es costumbre, es una cosa que no nos hemos puesto a decir está mal. Yo sé que, por ejemplo, yo digo que en un punto en el futuro la humanidad llegará a un momento en el que no se desarrolle tipo de ciencia o algo en lo que los animales que nos comamos ya hayan vivido quizás una vida larga, porque lo que está mal, lo que yo veo que está mal hoy en día, es que al animal simplemente lo criamos para eso, para morir. En un corral encerrado no tiene vida, es lo que sí es triste, pero con el tiempo supongo que la humanidad irá cambiando un poco más. Yo creo que en el futuro las cosas, si tú te pones a dar cuenta, muchas cosas a veces mejoran. No siempre, ojo, unas cosas empeoran, Ujú. pero no sé, bueno, por ejemplo, un ejemplo de que las cosas empeoran en Irán. Antes las mujeres eran mucho más libres, hoy por hoy ni siquiera pueden asomar la cabeza porque, bueno, sabemos lo que pasó en las protestas, la gente que falleció allá, así que es un ejemplo de que a veces las cosas no mejoran, sino que empeoran. Pero Y sí creo, culpa, disculpa que te interrumpa, dilo, pero dilo, dilo. culpa a veces sobre todo las redes sociales, los medios de comunicación, gente de este lado del mundo piensan que el régimen que tienen ellos es bueno. Sí, Entonces tienen esa falla. acaban de darle piso al tipo Khamenei, no me acuerdo cómo es que se llama, Amén. No Ka- sé. Gamenei, Bueno, algo así, el barbúo que mandaba allá. Porque ok. allá, antes era una democracia y luego pasó a ser una teocracia. Incluso cuando entró ese régimen, le cambiaron toda la identidad iraní que habían adquirido de persa, de los persas. Por ejemplo, la bandera de ellos era un sol y adelante un león. Así eran los persas. Eso era. Y Su emblema. eso era su emblema, ese era su escudo, eso era lo que los representaba a ellos. Ok. Y desde que llegaron ellos, esta gente cambiaron todo, quitaron todo, pasó a ser una teocracia donde el Islam es lo que gobierna ahí, las leyes islamistas. Y lamentablemente en el Islam, todo el que no esté de acuerdo en adorar a Alá debe ser eliminado. No todo el mundo puede practicarlo hoy en la sociedad,
pero cuando pueden estos grupos extremistas que se agarran de ahí, lo practican. La mayoría de las guerras inician con el islamismo. A la gente no le gusta decirlo, no sé por qué, pero sucede. Entonces, mientras pasa eso, mucha gente allá se siente libre y aquí los medios de comunicación critican ese acto. Exacto. Es fuerte, pero pasa porque la gente está acostumbrándose a lo que simplemente escucha y no diciendo está bien o está mal, o realmente pasa. No se pueden a investigar, a pensar si realmente es como ellos creen. Vea, por ejemplo, con todo esto, uno, uno puede pensar que las personas se ponen la tarea a decir, a leerse un libro, a decir, oye, me acabo de leer este libro y lo que estoy leyendo no, como que contradice mucho en lo que creo, ¿no? Y Ujú. entonces hay personas que pueden decir, contradice lo que creo, ¿será esto cierto? ¿Será esto, si lo que estoy viendo es cierto? Voy a poder investigar. Hay otra persona, hay otro tipo de persona que dice, me estoy leyendo esto y como es un libro, voy a creerlo a 100%. Hay otro tipo de persona que dice, oye, esto pues tiene razón en unas partes, en otras no. Yo creo que tengo que pensar mucho lo que me pone acá, pero no voy a abandonar lo que creo, porque sé que lo que creo es por alguna razón. Y se pueden a preguntarse cosas. He ahí creo que el secreto de no caer en esa falsa, en esa mala práctica de creerse todo lo que te dicen, es Sobre todo preguntarte con las redes cosas, sociales, porque el sobre todo con las redes algoritmo sociales. pues quiere que tú sigas haciendo uso o consumiendo su plataforma, entonces va a colocarte cosas que a ti te agraden, no lo que Te a ti te confirman lo que ya desagrada, no lo que sabes. te confronte, no lo que confronte tu manera de pensar, no lo que confronte tus creencias, solo lo que a Exacto, ti te agrada. exacto. Te confirma lo que ya tienes en mente, lo que te gusta escuchar y quiere que tú sigas escuchando porque dices, sí, tu mente piensa, sí, es verdad, buscamos más información y te salen más cosas de confirmación, pero no en contra. Lo que hablamos, por ejemplo, de Israel, de Irán, ellos, la gente estaba aquí súper, no, que libertad Irán, Irán, pero también la gente de allá piden libertad para ellos mismos por el gobierno que está actual, quiere que se lo cambien. Porque la gente, o sea, no es un secreto que hubo una cantidad tremenda de muertes en ese país por el hecho de que ellos querían libertad de lo que estaban de gobierno y no les gustó al gobierno y lo que hicieron fue simplemente, era más sencillo acabar con las personas, con la vida de esas personas, porque tenían el poder, como tú dijiste, una teocracia. Entonces, allí hay que ponernos a informar más. Otro ejemplo cortico de esto, cuando pasó lo del ataque de Ucrania, de Rusia contra Ucrania, los medios de comunicación todos censuraron por completo a todo medio de comunicación ruso. Aquí pasó algo muy cómico. Llamaron a un colombiano que estaba en Ucrania y le dijeron desde aquí, porque el presidente actual como era muy de derecha, estaba muy a la favor de Estados Unidos. Y ya tristemente todo esto se va a los puntos políticos cuando hacen ese tipo de llamadas y cosas así. Entonces Caracol lo que hizo fue, bueno, llamamos a tal persona que está allá, lo conocemos hace rato, y él nos confirma lo que queremos escuchar. Te lo digo así. Cuando lo llamaron, el hombre respondió, sí, bueno, aquí estoy en Ucrania. ¿Usted cómo ve estos ataques barbáricos que ha hecho Rusia contra Ucrania de una forma tan tal? Y entonces dice el hombre, me parece excelente, dice el hombre, Yeah. me parece excelente porque hace mucho tiempo el gobierno ucraniano estaba teniendo actos de barbarie tremendos contra muchos rusos, estaba a, Yeah. levantando a, ¿cómo se llama? A una secta que ya se había acabado. Ya habían poblaciones nazis incluso y nadie hacía nada. Estaban apoyando y ocultando estas poblaciones nazis hasta que este hombre por lo menos llegó y atacó algo que estaba comenzando. Me parece muy bien. Digo un montón de razones tremendas. Pero ahí un hombre le dijo lo que la gente no quería escuchar. Y ojo, obviamente estos que llamaron no querían escucharlo bajo ninguna circunstancia, pero esto es una barbarie que está muy mal. La guerra está muy mal, pero lo que hizo está bien porque tal cosa. Y entonces ahí me dio mucha risa porque tristemente es así, la gente quiere confirmar lo que ya sabe y no le gusta cuando escucha otra cosa diferente. Se Claro, hay que escuchar, molestan es bueno escuchar los dos puntos, ¿verdad? siempre. Para uno poder tener un análisis o un mejor enfoque, una visión más amplia. Porque yo digo, ajá, ya vamos a ver. Rusia, el mayor rival de Rusia es Estados Unidos, Siempre. ¿verdad? Ok.
Ucrania le dio espacio a los Estados Unidos para colocar bases militares en su frontera. Es decir, que cualquier enemigo de Ucrania lo tenía, como decimos nosotros en Venezuela, a pate mingo, o sea, lo tenía ahí cerquitica. Obviamente a Rusia no le va a gustar. Aparte agarró gente como de los grupos nazis que vos estáis diciendo que estaban ahí. Y obviamente Rusia actuó. Pero ¿qué pasó? Rusia le avisó también, dicen, varias veces, le quiso comunicar a Ucrania. Y Ucrania hizo caso omiso. El problema es que cuando el otro país es más poderoso que tú, infinitamente más poderoso que tú, uno tiene que hacer caso, porque lamentablemente uno es el débil. Entonces no hace caso. Ahora viene Rusia, los ataca y no solo los ataca, prácticamente desde que se inició hace años, Rusia ha ido avanzando poco a poco y le ha quitado como un tercio de territorio a Ucrania. ¿Quién se lo Sí. devuelve a Ucrania? Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Por qué? No hace caso omiso. Dejarle los enemigos lejos. Es como, por ejemplo, Venezuela, enemigos de Estados Unidos, Irán, Cuba, China, todos se metieron en Venezuela. Entonces, ¿lo va a permitir Estados Unidos? No lo va a permitir Estados Unidos. Y ya luego, con lo de las elecciones y todo, lo que hicieron fue terminarle de darle la excusa perfecta a Estados Unidos para irrumpir ahí. O así lo veo yo. No, es que exacto. Si tú te pones a ver, yo no le doy nunca la razón a ninguno de los dos. O sea, Ujú. tanto Rusia como Estados Unidos han hecho mal por mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que esto ahorita, por ejemplo, lo que iba a pasar con el convenio que tú dijiste es que Estados Unidos iba a tener el derecho de poner bases militares, incluso con armamento nuclear, si quería, en Ucrania, a nada de Moscú, muy cerquita. Y obviamente ellos no iban a permitir porque el único país en el mundo que ha lanzado bombas nucleares es Estados Unidos, el único que lo ha hecho hasta ahora, ningún otro. Y entonces es el único país que ha entrado a otros países con libertad y después la gente, lo que pasó, la gente le cree todo lo que ellos dicen. O sea, Rusia no va a ser tonto. Él tiene que proteger a su gente sí o sí. La gente dirá lo que sea, pero yo creo que el hombre estaba protegiendo a su gente. Y eso también pasó hace mucho tiempo en el primer riesgo que tuvimos de guerra nuclear en el mundo, que fue en Cuba. Cuando los rusos de ese tiempo, que ya era la Unión Soviética, era muy complicado, pusieron una base militar, pero de barcos con ojivas nucleares en las aguas de Cuba. Y Estados Unidos dijo que no, que eso no se podía hacer, que tal cosa, que no se podía hacer porque estaba ganada Estados Unidos. Y Claro. entonces en ese tiempo ellos se creyeron señores, que fue lo que dijo los rusos, se creen señores de los mares y les pueden poner ellos límites en un país que ni siquiera es el suyo. Entonces ahorita se repite la historia igual, de forma diferente. Claro, Pero después entonces, Estados Unidos quiso hacer lo que quería hacer Rusia de este lado. exacto, lo Ujú. mismo. Entonces yo por eso no defiendo a nadie, porque los dos tienen la misma cola de paja y se están quemando igual. Y al Pero final, como uno no está metido ahí, uno no sabe tampoco cuál es la no realidad, sabe ciencia más. cierta. Uno sabe Eso es cierto. lo que les conviene decir un lado, lo que les conviene decir el otro y así sucesivamente. Exacto. Pero ¿qué dijo esa gente o qué piensa a ciencia cierta cuando están ahí en ese punto? Es imposible No lo saber. sabemos. No lo sabemos. Y el punto de esto es que aquí, por ejemplo, mucha gente le creyó a Estados Unidos todo lo que hizo. Muchos países europeos le cerraron, no le permitieron a los rusos subir su información o sus noticieros a la Nada. televisión. Se los quitaron todo. O sea, lo que hicieron fue censurar a un país. Lo hicieron, me parece a mí que fue muy mal. Porque Ahora, ellos también tenían que dar sus no números, decimos sus que cosas. esté bien que haya atacado a Rusia. Queremos es Obviamente no. enfocarnos en que censuraron a los rusos en expresar su palabra también. Entonces, lo Exacto. que queremos decir es que a veces los medios de comunicación, redes sociales, etcétera, a veces moldean nuestra manera de pensar. Obviamente, cualquier ataque, cualquier agresión, ya sea a una persona, a un territorio, a lo que sea, está mal y nosotros no aprobamos eso. Lo que decimos es como porque, ok, le censuraron la comunicación a Rusia, también se la pueden censurar a otro país. Eso es lo que queremos dar a entender, porque siempre cuando la narración viene de un solo lado, es el que predomina. Exacto. Bueno, un ejemplo de eso, venimos a un país que censuraba todas las redes sociales, censuraba toda la comunicación de la oposición.
que fue el gobierno venezolano. Por eso lo sabemos, tenemos experiencia en esa parte. No es simplemente que, que ellos pueden decir su verdad y nosotros la nuestra. No, ellos decían su verdad y esa es la verdad absoluta. Usted le preguntaba al expresidente, que no era presidente, Nicolás Maduro Moros, y Ajá. lo que decía era, el país estaba excelente. La gente se iba del país porque tenía mucho dinero, estaba viajando. O sea, la Ya. migración por hambre no existía. Entonces, por eso, tienen que tener mucho cuidado de qué escuchan, qué consumen, porque los engañan. Que según él era que el venezolano tenía tanto dinero que por eso se iba Escucha. a los demás países. Entonces por eso es que hacen los memes o los videos estos con inteligencia artificial de los venezolanos que dicen, por ejemplo, me levanto en la mañana. Lo primero que hago es lavarme la cara con agua de diamantes. Luego me cepillo con mi pasta de petróleo. Luego tengo que salir y barrer todo el petróleo que cae en la noche a mi casa, echarlo para afuera porque ya no sé qué hacer. Después voy al cajero, saco unas barras de oro, unos lingotes de oro y luego voy a Parque Central a comprar un perro caliente, a comprárselo a los chinos, porque bueno, uno les paga con barritas de oro, ya que a ellos les gusta esa vaina, pues uno se las da. Lo malo es que siempre que me monto en el taxi y sale una mujer como la inteligencia artificial pone una Polaca, mujer turca. peruana manejando. Ok. Y lo mira Patricia, ay, usted no querrá casarse conmigo, es que necesito los papeles Los venezolanos. Y papeles. le dice el venezolano como que no, es que no, fíjese que no puedo, porque ahorita no puedo hacer Sí. la cuestión. Entonces, claro, de ahí sacan los memes como que, wow, el país es Dubái, una cosa así. Y por ejemplo, mira la diferencia de información. Ponle que tú estés, no sé, que tú estés en un país como Canadá y tú escuches por allí de la nada, uno de los países más ricos de Latinoamérica es Venezuela. Entonces tú, por ideología, por pensar, no, ya escuché esto, todo el venezolano que yo vea es porque tiene plata. Y Ya. entonces, claro, tú, tú crees esto por una información sin investigar más todavía. Puede ser un país muy rico, pero que su población no ve el dinero. Entonces, hay cosas que tienes que entender y comenzar a preguntarte cómo son. Si realmente es la noticia completa, cuáles son sus matices. Nada de lo que tú vas a ver es la verdad absoluta. Es difícil que alguien te diga lo bueno que hizo y lo malo que hizo. Igual pasa en una relación. Tú ves a unas parejas. Tú le preguntas al hombre, ¿qué pasó en la relación? ¿Quién fue el que falló? Es que ella, es que tal cosa. Y te preguntas a la mujer, ¿qué pasó en la relación? Es que él, es que tal. Siempre la culpa es del otro. Nunca es asumir la responsabilidad. Pocas veces ocurre, pocas veces hay personas que Pocas sí lo veces. hacen, que, oye, aplaudo a esas personas porque son gente honesta, bien, pero la mayoría del tiempo no. Entonces tienen que tener mucho cuidado, mucho criterio. Ustedes, la mayoría de personas, por ejemplo, cuando le muestran videos por internet, el algoritmo, cosas que ya confirman, también la otra vez hablamos un capítulo de eso, también le va a mostrar comentarios que confirmen lo que ustedes ya quieren escuchar y leer, porque ya tienen una costumbre, el algoritmo también no es que silencia, sino que omite unos cuantos comentarios o los muestra más abajo, o los que tienen mayor cantidad de reacciones también, mayor cantidad de Exacto. comentarios y así, los muestra primeritos y le pone aunque sean los más recientes, los pone a veces hasta el final porque están sin interacción o cosas como esa. Y tienen que tener cuidado, porque el algoritmo le está mostrando tanto en la información, primero el video que ustedes quieren ver y segundo los comentarios que ustedes quieren ver. Si a usted de repente le gusta, a ver, pongamos le gusta culpar a China por todo lo que está pasando. Decir, no, es que China es el culpable, es que nuestra economía está a pique por China. Y vi un video que lo confirma. Y también le gusta confirmar en los comentarios que eso es verdad, sí, es que eso pasa por esto y lo otro. Usted cuando va a revisar los comentarios de ese video, lo que va a encontrar, si es China es un villano, por ahí hay información de tal, vean tal cosa, vean este comentario, vean lo otro. Ah, pero Maluco. no les muestra los comentarios a las personas que dicen esto es falso porque yo tal cosa, porque investigué esto cada y esto es falso por completo. Entonces tengan que tener cuidado porque si ustedes siempre simplemente dicen sí a todo, eligen escuchar todo sin preguntárselo antes, sin primero decir esto será cierto o falso, el algoritmo lo va a seguir mostrando y ustedes lo van a seguir creyendo sin siquiera oportunidad de que le den información diferente a la que ya están viendo. Porque se acostumbra el internet y el algoritmo y te muestra lo que tú quieres escuchar una y otra vez y seguirte confirmando lo que ya crees. Entonces, A un ejemplo bueno, ahorita que hablamos de eso, porque cuando en la época, sobre todo en Venezuela, se dio a conocer más que todo
las ideas comunistas fue con la llegada de Chávez a Venezuela. Entonces, yo fui a hacerme cirugías y muchas terapias en Cuba, de la parte de los ojos, ¿verdad? En la visión. Entonces, porque Cuba tiene una clínica muy buena, internacional, popular de manera internacional, incluso el nombre lo dice, Clínica Internacional de Retinosis Pigmentaria Camilo Cienfuegos. Sí, ya sé que es Ok. muy largo el nombre, pero así se llama. Oh, pero es chévere. Tiene buen nombre y Entonces, todo. bueno, lo cierto es que era muy costoso ir, era muy costoso ir. Pero pues mi mamá hace sacrificio, la cuestione y pues íbamos. Entonces cuando yo iba, ya llegó un punto que mis terapias yo tenía que estarme entre 2 semanas a un mes, yo iba una vez al año. Entonces mis terapias ya eran en la mañana, ya el resto del día yo no tenía nada que hacer. O sea, ahí en esa clínica es como una clínica y hotel y te da las comidas, te da 3 comidas al día. Ya si tú quieres comer aparte, eso es bien tuyo. Pero ellos te Ok. hacen un menú y tú puedes comer 3 veces al día. A mediodía, las cenas a las 6 y borrador hasta ahí. Entonces yo estaba súper aburrido, no sabía qué hacer. Y entonces empecé a salir. Salía y caminaba. Entonces, pero ¿qué pasa? A la izquierda, saliendo de La Habana, tú ves todos los barrios, tú ves todas las casas, todo es viejo, todo está en decadencia. Las casas que tú las ves que parecen cosas viejísimas que están como que a punto de caerse y cuando te das cuenta vive gente ahí. Sí. Entonces, bueno, yo fui a unas canchas que estaban ahí horriblísimas, pero estaba full de gente. Y empecé a jugar ahí. Yo como nunca le paré a eso, empezaba a jugar y empecé a ser amigo. Y de repente ya todo el mundo, nadie se sabía mi nombre, pero todos me conocían, me decían Venezuela, oye Venezuela, vamos a pasa la bola, pasa, ellos dicen la bola. Entonces, bueno, Ok. entonces, y, y yo veía la decadencia en la manera de vivir de la gente ahí. Y entonces yo agarré confianza con uno de los muchachos y yo le digo, pero ¿por qué está así Cuba, tal, tal? Y el chamo se pone serio, mira para todos lados y me hace así. Esto es culpa del babú. Ah, ok. Así me decía. Esto es culpa del babú. Y entonces, bueno, al final yo fui hablando con él, con más gente, con trabajadores de la clínica, obviamente no voy a decir los nombres, pero Claro. hablé con muchas personas y todos me decían que era culpa de Fidel Castro que estaba así. Y yo le decía a ellos, pues, los que uno le escuchaba allá, ¿no? Yo le decía, pero, y no es por el bloqueo, no sé qué, ustedes no están bloqueados. Oye, mijo, ¿cuál bloqueo? Tú estás viendo ese hotel full de gringos. ¿Con cuál bloqueo? Si todos los gringos vienen para acá a bañarse en nuestras playas. Tú estás viendo eso. Y las pocas cosas que había eran nombres de marcas estadounidenses que iban para allá. No era ningún bloqueo el que Ningún había ahí. bloqueo. No era ningún bloqueo, simplemente que no estaban abiertos a la economía. Y el modelo de ellos, por ejemplo, yo me hice, uno de los muchachos, el papá era barbero, yo me corté el cabello con el papá de él, costaba como 25, no, sí, como 25 pesos cubanos el corte de cabello para la época. Ok. Ok, Eso, ok. eso equivalía más o menos como a $1. Entonces, en la época. Ok. Entonces, yo me corto el cabello allá. Y resulta que el chamo me dice, y yo le digo, pues pero ustedes también, porque la peluquería de tu papá vive full, le decía yo. Y me decía, no, mío, así no son las cosas. Yo le decía, pero ¿por qué? Todo lo que haga cualquier tipo de emprendimiento que tú tengas, el 50% es del Estado. Bello. 50%. El 50% es del Estado. No te lo creo, brother. Entonces, claro, yo iba para Venezuela, veía a la gente con gorra roja defendiendo a Cuba, ¿no? Porque Cuba era el abanderado que peleaba en contra del Exacto. imperialismo, Bueno, eran ellos el son orgullo. Pero si todos la los cubanos capital están del locos, socialismo. ajá, entonces, pero si todos los Ajá. cubanos están locos por ir para Cuba, Por irse para de ir para Cuba. Estados Unidos, claro, no es al Incluso revés. Tú no ves a los muchos gringos yéndose a vivir en peloteros, Cuba, tú ves a los cubanos ¿sabes yéndose a vivir a qué? Estados Unidos.
hay muchos peloteros, bueno, son muchísimos. Lo que tú escuchas que la historia es que ellos van, lo saca el equipo de béisbol cubano a jugar en otro lado y se escapan del estadio para irse del país. Eso pasa mucho, muchísimo. Y no es porque aman Cuba ni porque sea el mejor lugar del mundo. No, Entonces pueden ahí amar está. Cuba, pero es una cuestión de supervivencia. Exacto, exacto. De su política y todo lo que tiene que hacer. Y ahí está. Entonces, ¿cómo vas a defender un país que siquiera su gente quiere salir de allí por el hecho de que están muriéndose de hambre? Están pasando muy mal. Y ojo, hay mucha gente que tuvo un conflicto, que aún hoy por hoy, mucha gente yo conozco que le caen mal los cubanos por eso que pasó en ese tiempo. Porque no, que Cuba, que tal, que esto es culpa de que también los cubanos y tal cosa llegaron hasta acá. Y yo que conozco a esa gente cubana, qué gente tan agradable yo. De las Es que yo he no es conocido, culpa del cubano, es excelente. culpa de la gente que No lo tomó el es. poder. Eso no es culpa Pero del cubano. tristemente la gente genera estigma. Entonces, tú conoces personas que no investigan, que no leen, que no preguntan un poquito, no se preguntan las cosas y le agarran ideas a la gente. Ni siquiera como pasó en Estados Unidos con, por ejemplo, estos países árabes que los atentados y la cosa, y empezaron a agarrar la idea a las personas que vienen de esos países. Eso es una cosa como ya de Es como xenofobia, tener la algo así. rabia a un iraní por culpa de sus Exacto. gobernantes. Él no tiene nada que ver, no tiene ni voz ni Ni- voto, no puede hacer nada en contra de eso. Pero de este Pero lado la del mundo gente, se vende a que sí. Entonces tú ves a mujeres feministas con la bandera, ay, Palestina, y no es la guerra contra Palestina, es contra Hamas, los que tienen secuestrado ese país. Entonces defendiendo a la gente que gobierna en Irak. Yo le digo, pero si usted es feminista, usted es la que está más en contra. Usted está bravo con la gente de aquí de Occidente, donde tiene libertad, tiene voto. Usted puede salir a la calle con esas cosas raras y hacer bulla y atravesarse y no la meten presa. puede ¿Cómo hace, ladrar cómo, como cómo hace perro. una mujer allá? ¿Cómo hace una mujer allá no puede salir a la calle sin un hombre que la represente, ya sea tanto el esposo o un familiar, un hermano mayor o el padre? No puede salir. Ahora, conducir menos. Bueno, ni mostrar la cara. Te la dejo ahí. Una cobija encima, exacto. Es diferente, o sea, la gente defiende algo que no tiene ni idea de cómo funciona y lo defiende con mucha fuerza, que es lo peor. Demasiada. LGTBQ más. Esa gente defendiendo esos tipos, esos mandatarios allá, donde a la gente que pertenece a esa comunidad tienen castigos incluso que son hasta la muerte. Eso es cierto. Y no es Eso es escondido, cierto. o sea, es humillación pública y luego muerte. O sea, hay que ponerse de acuerdo que van a defender. Si las noticias que le muestran no simplemente sus ideales realmente. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿para cuándo? Pero yo sí dejé un mensaje en todo esto del capítulo porque en verdad podemos decir muchas cosas con respecto a eso. Porque las hay. Hay demasiada evidencia que la gente sigue haciendo eso hoy por hoy. Bueno, un ejemplo de esto es que el catolicismo sigue teniendo la frase de no crear imágenes en lo que está bajo la tierra ni sobre los cielos. Y aún así tú ves los templos llenos de imágenes todavía. Entonces hay que ser coherentes con lo que creemos y seguir preguntándonos por qué creo en esto, qué está pasando. O sea, yo les recomiendo una película. Bueno, los va a traumar un poquito. Ya. Se llama Okja. ¿Cómo? Trata Okja. Ok. OKJJ. Ok. Trata de una combinación entre genética entre un cerdo, un hipopótamo y una vaca. Porque va a ser el nuevo elemento, va a ser el nuevo animal que va a ser industrializado para vender su carne. Y entonces mandan 8 de estos animales a diferentes partes del mundo, diferentes granjeros. Y el que tenga el animal más grande hasta el final del concurso, se gana un cerdo de oro y pues gana el dinero del cerdo de oro. Ok. Y entonces muestran creo que es una coreana, que tiene a Okja, que es su animal genéticamente modificado, y ella se vuelve muy amiga de ese animal. Y entonces cuando gana el concurso, no tenía ni idea que se lo iban a llevar. Bello. Para ella ya era su amiga, era su amiga y se llevan a ese animal para sacrificarlo. Y ahí comienza el viaje de todo lo que tiene que ver la película, porque no voy a espolear aquí, pero es una excelente película. Y te muestra una realidad que no estás viendo, cómo funciona todo esto de los mataderos, por eso digo que algún día tiene que cambiar esto a futuro y mejorar como que esa vida más digna para un animal que nos vamos a consumir y darle como una mejor vida. Algo más, no sé, no solamente en un metro por un metro de libertad para que él coma, engorde y luego comérnoslo. Entonces, esa película se la recomiendo, se llama Okja, creo que está en Netflix también, en diferentes plataformas, es vieja, pero es una película con un excelente elenco, por cierto, buenísima. Ok.
¿Qué recomiendas tú, Ricardo, para que la gente no deje esta mala costumbre, este mal hábito de simplemente creerse todo lo que ve? Todo, sin cuestionar. Eh, Ser primeramente, tener humildad en reconocer de que no lo sabemos todo. Primero que Buen todo punto. eso. Y a partir de ahí, tenerla... lo que pasa es que también es como el despojarse un poco del orgullo para quitar la necedad. Mira que, por ejemplo, hay un proverbio que dice que el necio, incluso si le llegara a llegar se le fuera revelada la verdad, él seguiría con su necedad por el simple hecho de ser necio. Eso es brutal y te doy toda la razón, porque incluso tengo un abuelo que por el hecho de que él ya está mayor y es muy viejito y tiene sus creencias, él sigue siendo chavista. Por el hecho de que un tiempo en el pasado lo creyó y para él es más fácil seguir con su necedad que aceptar que se equivocó. Entonces, cuidado. Porque Me es encantan más esas palabras. fácil ser engañado que aceptar que fuiste engañado. Cierto. Tener la humildad de aceptar. Esa creo que sería el perfecto cambio, un principio excelente. Cuando tú tienes la humildad de entender, creo que abres tu mente para aprender lo que realmente ocurre, para investigar. Aunque, ojo, sabiendo que es difícil que siempre tengan la verdad absoluta, nunca va a pasar. O sea, hay cosas ocultas que no van a entender, que no van a ver, y cosas que ustedes no van a comprender. Cosas horribles o muy buenas, pero no lo van a saber. Pero Exacto. simplemente no le den toda la verdad a alguien, ni aunque parezca bueno, nada. Miren cuánta gente le dio toda la verdad a sacerdotes que le hizo mucho daño a su familia, por ejemplo, en el pasado. Iglesia Católica, por ejemplo. Eso va contra ustedes. Un ejemplo de eso. Entonces, tengan por favor mucho cuidado. Protejan a su familia, a los que quieren, pero no le den toda la seguridad a ninguna creencia. Nada es 100% perfecto. Todo tiene sus imperfecciones. Bueno, Ricardo, me encantó hablar contigo, fue un excelente tema. Y otro día quizás lo volvamos a tocar porque es buenísimo. Pronto va a estar otro invitado con nosotros que se le hace tarde como por 2 semanas o un mes, no sé cuánto tiempo, pero espero que pronto llegue otro Mike. Bueno, muchachos, gracias, espero estén muy bien. Gracias, Ricardo. Nos vemos, brother. Un placer, como siempre. Y siempre Activos. activos. Siempre activos. Recuerden, ahí están los comentarios. Los seguimos, los escuchamos y los leemos también. Hasta luego, muchachos.